Buen día. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Bien, bien. ¿Qué pensás de esto? Bueno, a ver, es sin duda un hecho que ha generado una conmoción en la opinión pública, ¿no? Porque nos pasamos hablando de la sentencia de la condena de Cristina Kirchner desde el momento en que fue rechazado el recurso de queja. Y antes también, ¿no? Se venía hablando qué pasaba si se aprobaba, qué pasaba si no se aprobaba, qué pasaba si se aprobaba después de las elecciones o qué pasaba si se aprobaba una vez que ella hubiese presentado una candidatura a senador o diputada en la provincia de Buenos Aires. En fin, yo creo que es el resultado de un proceso bastante largo, por cierto, que analizó una cantidad de hechos que ocurrieron y que fueron públicos y que todos conocimos y finalmente terminó por condenarla a la expresidente por hechos de corrupción, por una cadena de hechos. Sí, en una causa de las tantas que tiene, ¿no? En una de las causas. Y después vino todo el tema de cómo iba a ser, donde todos recordamos primero que nada la actuación de el fiscal Luciane con su acusación, que tuvo tanta repercusión en su momento, y cómo concatenó todos los hechos. Bueno, finalmente se llegó a esta situación. Estamos analizando. ¿Le pidió el gobierno formalmente a la justicia que evalúe o que la notifique, no personalmente? No, a ver, yo creo que hubo, obviamente, intercambios entre la ministra de Seguridad, entre Patricia Bullrich y la justicia sobre la seguridad. Bueno, la justicia le pidió al Ministerio de Seguridad que Tome las medidas para que garantice la seguridad. Bueno, supongo que ahí en ese intercambio que han tenido, uno de los temas que se habrá conversado habrá sido la posibilidad de que sea notificada en su domicilio, algunos decían a través de Zoom, etcétera, ¿no? A ver, yo creo que lo que hay que... También es cierto que la reacción inicial de los simpatizantes de Cristina Kirchner no va a ser la misma a lo largo del tiempo, ¿no? Igual a los vecinos le cambiaste la vida. No, en los primeros días seguramente, y después habrá que ver si se genera una molestia, o sea, si esto se convierte en un show permanente. Bueno, ese no es el sentido de una condena judicial, ¿no? Hay que ver, por eso yo digo, no hay que apresurarse y hay que ver qué es lo que dice la justicia sobre el lugar de cumplimiento de la condena y sobre las condiciones en que se cumpla la condena. Y si realmente esto genera un cambio en la situación de los vecinos del domicilio, yo creo que habrá que reconsiderar el lugar también, ¿no? Lo pedirán los vecinos seguramente y habrá que ellos intentarán hacer valer sus derechos. Yo no creo que pueda alterarse la vida de los vecinos por una cuestión que es absolutamente ajena a ellos. Pero ¿no? por una persona además que está condenada por un delito. Por supuesto. Entonces yo digo, bueno, más allá de lo que ha significado Cristina Kirchner como líder de un sector importante del Partido Justicialista, como líder del kirchnerismo, los cargos que ha desempeñado, etcétera, está claro que ha sido condenada por un delito y entonces debe someterse a lo que digan los jueces sobre eso, ¿no? ¿Tenés relación habitual con el kirchnerismo como jefe de gabinete? No, bueno, por supuesto que con algunos miembros del kirchnerismo tengo diálogos porque tengo que ir al Congreso y conversar con algunos de ellos, pero no es habitual, ¿no? La verdad que el kirchnerismo como que se cierra mucho en sí mismo y los diálogos dentro del Congreso los tienen los presidentes de la Cámara de Diputados, sobre todo, ¿no? ¿Vos crees que cambió el escenario político para el gobierno, desde ya para el peronismo, por supuesto, para el gobierno? Puedo decir que no sé si el escenario político nacional, yo creo que cambió claramente el escenario electoral, porque hay que ver cómo se define, todavía no está claro, pero yo siempre le he dicho a todos tus colegas, Antonio, que el gobierno, si hay algo que tiene claro, es sus posiciones políticas e ideológicas, ¿no? El gobierno, este es un gobierno que prioriza la libertad
en todos los órdenes y en particular lo que ha venido haciendo a partir del desastre de noviembre 23 es la libertad económica. Y si hay algo que caracteriza a este gobierno es esa obsesión porque exista libertad y porque se desregule y se destrabe nuestra economía que ha estado trabada. Sí. Y sin duda esto le ha generado al presidente Milei un lugar destacado en el mundo, se ha convertido en uno de los referentes en el mundo de las ideas de la libertad. Ahora, es cierto que, como te decía recién, enfrentar a Cristina Kirchner era un hecho de mucha significación por su trayectoria, y ahora yo creo que el kirchnerismo / peronismo tendrá que encontrar la forma de generar liderazgos que permitan igual competir, ¿no? Era un enfrentamiento que en la sección tercera de la provincia le decían Sí. algunos intendentes: andá y presentate en una sección donde no ganemos sin nadie, pues la verdad que es una sección electoral que la hubieran ganado igual, la van a ganar igual seguramente. Bueno, miren, hay que verlo, sí, probablemente, puede pasar. No era una candidatura a nivel nacional, ibas a la No, tercera. hay que ver cuáles eran cuál era el sentido yo no soy un analista del peronismo, pero creo que había varios escenarios que se fueron dando en el curso de, primero, la puja que ella tenía Sí. con el gobernador de la provincia, cómo el gobernador adelantó las elecciones para generar una dificultad, y cómo ella, creo que aprovechó ese adelantamiento de las elecciones para consolidarse en la tercera sección electoral, de manera de generarle un conflicto a Kicillof, y esos gobernadores que estaban medio rebeldes en algunos lugares tuvieran que ver cómo competían, si tienen que competir en una interna con Cristina Kirchner, o en una elección, ya mejor dicho, como va a ser esta. O sea, ellos se fueron generando sus propios problemas, ¿no? Seguro, tiene una interna feroz. Y nosotros, meros observadores, vos te acordás que muchos decían que nosotros queríamos, primero, que con aquella vieja historia de la ficha limpia, de que nos adjudicaban que teníamos un pacto con el kirchnerismo, y después que no iba a salir la sentencia porque teníamos un pacto de impunidad. Y nosotros estábamos al margen, decíamos, no es cierto, esto no es cierto, y estamos al margen de todo eso. Y después salió la sentencia porque los jueces de la Corte resolvieron sacarla antes de las elecciones, porque si no, ¿qué iba a pasar? Vos pensabas lo siguiente, ¿qué iba a pasar si no salía en la Corte? Si hubiera sido después de las elecciones... O si hubiera sido, claro, o después de la presentación de las La candidaturas. tenés que desaforar si después de las elecciones, pues van a tener una persona condenada en la banca. Pero antes, o sea, tenían ellos que intervenir. Después de la candidatura es como que ellos tenían que intervenir en el proceso electoral. Entonces, ¿qué iba a pasar? Y no iban por ahí, no sacaban el fallo, porque si lo sacaban, decía que tenía una posición política. En fin, era todo, cada uno de los aspectos que tiene esto tenía sus contras, ¿no? Entonces, a mí me parece que volviendo al origen de la conversación, ha sido un proceso largo, como decías vos, que tuvo varias instancias donde intervinieron del orden de los 20 magistrados judiciales, donde todos fallaron en el mismo sentido. En fin, me parece que el tema no deja lugar a dudas para la mayoría de la gente. Es cierto que dentro de los seguidores del kirchnerismo, de Cristina Kirchner, bueno, obviamente ellos tratan de defender a su líder. Ahora, ¿cuánta gente es eso en términos nacionales? ¿Cuánta gente cuánta significación tiene eso en el voto popular? Yo no creo que sea demasiado, ¿no? El kirchnerismo está dejando entrever que va a ser mucho más difícil hoy negociar cualquier proyecto de ley en el Congreso. Y de hecho hay uno que es importante, que es el dinero de los dólares en el colchón, en lenguaje nuestro vulgar. ¿Cómo crees que va a funcionar? Porque aparentemente ni siquiera hoy tienen los votos en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Bueno, siempre el Congreso es una cuestión de negociación política, ¿no? Yo creo que tienen tanto peso por ahí los diputados y los senadores que responden al pueblo, a su partido en muchos casos, ¿no? En general, y a los gobiernos provinciales en otro caso. Y habrá que ver cuáles son los intereses que se juegan y cuál es la posibilidad que podemos tener nosotros de influir también en esas decisiones a través del diálogo y la búsqueda de consenso. Es cierto, hoy no pareciera que nos acompañe
una mayoría todavía, pero no hemos computado, no estamos haciendo las cuentas, estamos recién planteando el tema en la comisión, lo hablé con el presidente de la comisión. Nuestra idea es tratarlo en las próximas semanas, antes de que se genere el receso de 2 semanas, creo que hay en... En el Congreso receso, No, viven en receso muchas veces. Bueno, pero Sí. a ver, yo creo que ahí hay todavía conversaciones que tenemos que tener pendientes. No creo que por este hecho pueda... Porque en definitiva los dólares del colchón, Sí. Antonio, tienen mucho que ver también con cuán rápido se genera la reactivación Seguro. económica, ¿no? No creo que le importe mucho al kirchnerismo eso. No, pero a los gobiernos provinciales sí les interesa, ¿no? Entonces, yo me he juntado con muchos gobernadores, hemos hablado con muchos, hemos firmado muchos acuerdos con gobernadores sobre este tema, ¿no? Para ir quitando las dudas ante la opinión pública de lo que puede pasar con esos fondos. Entonces, yo creo que este es un tema que va a generar la búsqueda de acuerdos y que vamos a conseguir acuerdos. Vamos a ver, todos decían que no íbamos a conseguir acuerdos en los temas importantes y finalmente los conseguimos. Vamos a ver, no garantizo nada todavía. ¿Está definido ya el acuerdo, hablando de acuerdos, está definido el acuerdo en la provincia de Buenos Aires con el PRO? Sí, yo ¿Está creo definido que... el acuerdo, el formato? No, yo diría que hay un acuerdo básico de que queremos enfrentar en conjunto las elecciones, pues nos parece un momento importante. Las elecciones de octubre son importantes por varios temas. Primero porque obviamente lo que pretendemos es ganar un espacio más grande del que tenemos hoy en la Cámara, tanto La Libertad Avanza como PRO, ¿no? Todavía no está definido si hay otras fuerzas que quieran aliarse a la convocatoria que hizo el presidente Milei al inicio de su gobierno, aquella de que todos aquellos que compartan las ideas de libertad estamos abiertos a trabajar en conjunto. De modo que yo creo que la vocación es ir juntos. Siempre quedan las cuestiones personales y las cuestiones políticas de cómo se conforman las listas y bajo qué... No, ¿bajo qué nombre? Y bajo qué nombre, acuerdo de partidos. y bajo qué nombre y con qué tipo de acuerdos vamos, pero bueno, a mí me parece que lo que hay que entender por un lado es que el nuestro es un espacio político que conformó un nuevo partido que se llama La Libertad Avanza y que quiere consolidarse porque representa hoy un espacio político de significación en el país, porque digamos, las cosas hay que decirlas como son. Muchos pueden no estar de acuerdo, pero desde que asumió el gobierno el presidente, no solo estabilizó la macroeconomía, como venimos diciendo ya desde hace rato, sino que reinsertó muy fuerte a la Argentina en el mundo. Digo, hay que reparar en los presidentes que han visitado la Argentina. Ahora va a venir el primer ministro de la India también. Hay que reparar en los viajes que ha hecho el presidente. Yo, contrariamente a lo que dice mucha gente, yo le digo al presidente que viaje. Que es importante la presencia de nuestro país con una figura tan fuerte y tan popular en el mundo como es Javier Milei. Y eso significa hacer conocer nuestro país y las oportunidades que tiene nuestro país. Entonces, ahora en este momento, por ejemplo, está el presidente de YPF está en Estados Unidos. La semana pasada estuvo en Italia firmando el acuerdo con el ENI. Todos esos temas de significación para la Argentina. ¿Se van a ver los resultados mañana? No, no es mañana, pero son todos hechos, es una concatenación de hechos que nos va a llevar a un futuro mucho mejor para los argentinos, de crecimiento que ya se está dando, pero con oportunidades de trabajo, con la oportunidad de aprovechar nuestros recursos naturales, de generar nuevas actividades, de generar nuevas industrias. Todo eso va a pasar. Y en las reuniones de gabinete o reuniones que tengas, ¿hablan con el ministro de Economía sobre la percepción que hay en un sector de la sociedad importante, no es un sector pequeño, de consumo que no termina de reactivarse y un dólar que muchos ya hablan hace un tiempo de dólar barato? ¿Lo hablan esto con Caputo? Sí, por supuesto. Lo hablamos y lo habla... vos sabés, Antonio, que el presidente es un hombre de la economía, fundamentalmente, y que su obsesión es la economía, así que nosotros tenemos esa
participación muy activa en las reuniones del gabinete, tanto el presidente como el ministro Caputo, y hablamos de esos temas. Hablamos también del crecimiento, porque es cierto que hay una percepción en algunos sectores que no hay como reactivación económica. Una Argentina carísima también. Sí, veníamos de una Argentina cara. Lo que pasa es que es muy distinto. A ver, yo digo, te lo digo con la sencillez de alguien que no es economista, que es bastante raro en este gobierno, pero digamos, desde esa sencillez te digo, es muy distinto analizar la realidad cuando vos tenés una inflación real del 25% en diciembre, pero cuando vos la mirabas por día, ese 1% que decía, que dijo el presidente cuando asumió, era el 50 y pico por ciento mensual, si no cortábamos el 10 de diciembre con las medidas que generaban esta inflación desenfrenada, y pasás al año y medio a una inflación mensual del 1,5%. Digo, ¿no? Y que va a caer, o sea, puede ser que un mes suma un poquito, pero va a seguir cayendo porque las medidas macroeconómicas de seres humanos fueron esas. Y así todo, con ese resultado y con esas medidas, la economía creció. Producto de distintas circunstancias, si querés. Producto de que pudimos extraer y exportar más combustible, más petróleo, más... determinados sectores. Claro, bueno, está bien, pero, o sea, la economía no es que vos un día tocas un botón y entonces inmediatamente todos los sectores caminan a la par. No, vos tocas algunos botones como tocaste, que es la reducción brutal del gasto público. Decís, no voy a emitir un peso más. Decís, voy a liberar la economía, voy a dar la total libertad económica. Bueno, todo eso no puedes hacer todo al mismo tiempo, porque vos escuchás al sector agropecuario que protesta por las retenciones. Y bueno, está bien, pero no puedo hacer todo junto. Entonces, todo eso, al final, repercute en los distintos sectores. Probablemente haya algunos sectores, algunas actividades industriales que no puedan repuntar, pero va a haber otras que surjan. Entonces, nosotros estamos en un país fulminado. Sí, correcto. ¿No? Entonces, salir de eso lleva esfuerzo, tiempo. Si no quiero repetir la frase de Churchill, ¿no? Pero va a ser así, eso cuesta, pero se sale. Cuando hay una economía sana, se sale de eso. Vos decís, pero tenemos el dólar muy, muy barato, tenemos un problema de cambio en la Argentina. Bueno, pero eso también fue generado por la historia. No es que, porque sería sencillo, ¿no? Vos le das a la maquinita, ¿Vos crees que está barato? Bueno, es lo que se plantea a diario, ¿no? Es la queja de muchos sectores. Y la realidad es que el precio del dólar es el que es y el que el mercado dice que es. Y que el mercado libre en esa banda, fíjate vos, se estableció la banda de 1.000 a 1.400 y todo el mundo dice, se va a ir al tope la banda. No pasó eso. Entonces yo digo, es el que es. ¿Qué es lo que faltaría a lo mejor? Es que se reacomoden los precios internos, que producto de ese desorden macro se desacomodaron. Entonces, por ahí vos tenés sectores de nuestra economía que en términos de dólar al tipo de cambio actual están muy caros y que se van a ir actualizando a los valores que la economía marca hoy en el país. O sea, yo creo, Antonio, que no se pueden tomar las cosas de un día para otro, de un año para otro. Una destrucción de la economía de 20 años no se corrige en un año. No, claro. Y eso va a llevar tiempo. Pero yo estoy convencido que vamos por el buen camino. Tan estoy convencido que vamos por el buen camino. Mira, el jueves recibí yo a un grupo de empresarios, la mayoría de ellos de ingleses, había de otros países también. Eran 7. Y después le iban a dar al ministro Caputo, entonces vino el ministro Caputo para hacer una sola reunión, nos juntamos y nos reunimos en conjunto. Las maravillas que hablaron ellos de cómo se ve a la Argentina y cómo se han tomado estas medidas tan fuertes, increíble. ¿Y qué va a pasar? Bueno, Europa obviamente está teniendo un problema, ¿no? Es decir, esta invasión lenta que le van haciendo los países árabes
hacen que primero tiene una economía un poco estancada, con muchos problemas, con costos muy altos, que hacen que muchos empresarios están viendo a qué lugar del mundo llevan sus actividades. Entonces, todos estos estaban mirando a la Argentina como la posibilidad de un país que está lejos del conflicto internacional, con una macroeconomía que tiene muy claras las ideas de libertad, con un presidente que se ha convertido en un referente mundial de esta economía y quieren venir a radicarse en Argentina para sus actividades económicas y comerciales. Bueno, o sea, a ver, yo no recuerdo en mi vida que esto haya pasado en la Argentina, por ahí un periodo durante Carlos Menem, ¿no? Pero, digamos, nunca he visto esta efusividad en países extranjeros. Sí lo tuvo, te repito, Carlos, yo me acuerdo de cuando el presidente Menem fue a los Estados Unidos, pero eso fue muy vinculado a un hecho político, que fue la Guerra del Golfo y la participación y la colaboración argentina. Acá es claramente por la expresión de unas ideas y por la forma en que se combatió un desastre económico generalizado como el que teníamos, ¿no? Te hago una última pregunta y te dejo ya seguir trabajando. ¿Qué ves entre lo que está pasando en Oriente Medio? ¿Qué lectura hace el gobierno No, de esto? a ver, yo creo que como es claro, la posición expresada en varias oportunidades. Ayer estuve conversando con el presidente sobre esto. La Argentina tiene dos referencias muy claras desde el punto de vista internacional, que son los Estados Unidos e Israel, porque cree que son pilares del mundo occidental, digamos, de lo que ha sido la filosofía del mundo occidental, que se basa fundamentalmente en la libertad, por decirlo de alguna manera. Yo creo que la generación de este conflicto, que digamos no es la generación, viene de hace mucho tiempo, pero el de estos últimos 4 o 5 días, tiene que ver con la necesidad de autodefensa que expresa el Estado de Israel a través de un líder fuerte como es Netanyahu, en la intención de defenderse de un Estado islámico como es Irán, que está a punto de desarrollar un arma de destrucción masiva, con lo cual yo digo, antes que pase eso me quiero proteger de eso, y avanzó en esa dirección. Es lamentable no poder encontrar un sistema de acuerdos, pero bueno, esto es así. Irán quiere la destrucción total de Israel y Israel se defiende. En ese contexto se da el conflicto, que yo por lo demás creo que se va extendiendo también hacia Europa, que está siendo colonizada Europa por... está complicada. ¿no? Entonces yo digo, continente estamos en un mundo que cambia con una velocidad tremenda, ¿no? Guillermo, un placer, ¿eh? Muchísimas gracias. Al contrario, Antonio, muchas gracias a vos. Gracias.